Bien, actualmente ya tenemos el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin. Ok. Todo el mundo piensa que con el halving, ¿verdad? Normalmente sube. Entonces, algo que le quiero yo instruir a las personas es de que estudien también el movimiento pasado para ver qué ha hecho. Entonces, vamos a chequear aquí. En el halving, ¿verdad? Del 2020, apenas pasó el halving, el día del halving, ese mismo día bajó un poco, obvio, a comparación a lo que sube. Siempre es la comparación a lo que sube, pero bajó prácticamente un 10%. Vamos a chequear esto aquí en gráfico del diario. ¿Verdad? Ok. Aquí está, mira. En el halving anterior, ok, ya listo. Esta fue la vela del halving, si no me equivoco, el 11 de mayo del 2020. Fue el halving de el último halving que había. Este halving fue el día de hoy, hace unos minutos. Entonces, podemos ver la reacción del precio con el halving. Miren cómo sube, ¿verdad? Este día, estos días aquí sube, al igual lo mismo que subió, lo bajó. Hay que ver cómo reacciona el precio, ¿verdad? Hay que ver cómo reacciona el precio mediante la aceptación ya que hay actualmente con Bitcoin, porque puede repetir este mismo movimiento, que en vez de esperarse una bajada, puede que siga su rumbo alcista que lleva. Entonces, estos precios de estos días no se volvieron a ver, sino que lo que hizo fue puro subir. Entonces, hay que chequear, este fue el del halving del 2020. Vamos a chequear el halving del 2016. Recuérdense que el halving es cada 4 años. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Ok. Normalmente, esto es lo que sucede. Momentos a corto plazo, ¿verdad? Cuando sucede el halving. Mira que el halving llegó aquí este día, subió un 7% y terminó bajando prácticamente un 30%. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta al momento de. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere comprar actualmente en el precio que está Bitcoin, ¿verdad? De $63,000 al precio actual. Déjame borrar esto aquí, esta alerta. Y déjame borrar esta alerta. Entonces, si Bitcoin respeta, si Bitcoin respeta esta tendencia alcista que lleva, ¿verdad? Donde me respete este precio de 60,242. Si Bitcoin me respeta ese precio, ¿qué le digo yo respeta? Respeta es que haya más fuerza alcista que vendedora. O sea, más compradores que vendedores. Haya una fuerza más, no me quiebra la estructura alcista que me lleva, pues. Entonces, esto no es un punto estructural para mí, donde aquí mucha gente puede entrar en un FOMO de que no, quebró este precio, ahora puede bajar. No creo todavía hasta que no diga con exactitud qué piensa hacer en este nivel. Este nivel que está el precio actualmente de Bitcoin es muy importante que lo respete. Sería perfecto, ¿verdad?
que haya una vela aquí bajista, o sea, una vela de color rojo aquí, correcto, una vela de color rojo aquí y una vela de color verde aquí. Sería el mejor escenario en mi caso para el análisis técnico. Si hay esta acción del precio en Bitcoin estos días, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque ya ahí vemos que pueda seguir la tendencia alcista. De seguir bajando, podemos entonces poder tener algún análisis de que pueda venir a tocar estos niveles. Anteriormente era una resistencia, se convierten ahora en soporte. Entonces son puntos importantes a respetar. No lo creo, pero todo es posible. Entonces, mientras que lleve su tendencia alcista actualmente, este es el rango donde lo veo yo que pueda llegar. Venimos con una estructura alcista donde a mí me gusta siempre tomarlo en cuenta para ver en dónde estoy parado actualmente con respecto al pasado. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco mi FIBO, que este era el que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Y vemos que el precio para ver precios, niveles, listo. El precio es de 81.800. Ese sería el precio donde yo digo ahí pudiera tomar algún tipo de reacción a la venta, a la baja. O sea, aquí puede haber mucha gente vendiendo. Vamos a colocarlo aquí, área de compra, área de venta. O sea, esto es un nivel muy importante que pueda respetar Bitcoin. Entonces, hay que ver cómo reacciona en este punto. Hay mucha manipulación con respecto a lo que ya, por ejemplo, están entrando empresas importantes como lo es eh, BlackRock y todas esas, porque son prácticamente, BlackRock es dueño del mundo. O sea, son fondos de inversiones que manejan demasiado dinero y es muy manipulable. Ellos antes decían como que el mismo director de BlackRock decía que ellos no aceptaban las criptomonedas, que lo veían como que sus usuarios, sus clientes ni estaban interesados en criptomonedas cuando desde ese punto, desde ese momento era un boom Bitcoin. Entonces vemos como ese tipo de noticias sale a la luz pública y hace que el mercado baje. Y actualmente, bueno, con las aprobaciones de los ETF y todo eso, sí están obteniendo como que más credibilidad ahora la gente en Bitcoin y por ende puede que el precio sí suba. Entonces, vamos a ver cómo sería la reacción en estos puntos. Vamos a ver cómo se comporta. Acuérdense que esto es simplemente una predicción, esto es un análisis que se hace, ¿verdad? No, nadie es dueño de la verdad, nadie sabe en realidad lo que va a suceder desde un 100%, pero no es lo mismo pensar que Bitcoin se va, por ejemplo, a $1.000.000 que se va a $500.000 si ni siquiera sabes el por qué, el cómo, o sea, no tienes ni una estructura, ni un análisis previo del por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Entonces, para mí eso es algo muy importante por el cual me baso en análisis técnico porque no estoy parado en la nada. Ya tengo información del mercado en donde me pueda respetar, en donde me pueda dar algún tipo de confluencia, algún tipo de reacción a mi favor que me sea útil a mí en mi análisis. Entonces, bueno, este punto, como les digo, es muy importante. Este punto de los 60.242 es muy importante que lo respete. De no respetarlo, si pudiéramos ver algún tipo de caída. Normalmente, como les digo, es del 30%. Mira que esto aquí que era
una resistencia se convierte ahora en soporte y es aproximadamente un 26%, o sea, es algo que tiene un poco de lógica. Entonces vamos a ver. No creo, vuelvo y les repito, que Bitcoin llegue a estos precios de los $48,000 ahorita, porque ya por esta subida, ya después que hizo este movimiento, la cosa cambia. Porque aquí en este punto, él reaccionó, correcto, pero tuvo que haber tenido una reacción más fuerte. Entonces, al no tenerla, no hacerla, sí quiere decir que hay todavía más compradores que vendedores. Entonces, este impulso incita todavía a que pueda seguir su rumbo a estos niveles. Entonces, imagínate de ver a Bitcoin en unos precios, por ejemplo, déjame chequear aquí. Sí, unos precios de casi $100,000 sería espectacular. Mucho más allá, $130,000, $140,000, no lo descarto que pudiera subir Bitcoin también en un futuro. Pero como les digo, en estos puntos, yo aquí no estaría pensando en compra, ni pensando en compra. Estaría tomando ganancias de mis portafolios en donde yo podría aprovechar algún tipo de bajada. ¿Por qué? Porque mucha gente aquí entra en FOMO pensando que de 130 metes, no sé, 1,000, 2,000, $10,000, $100,000 y vas a hacer el doble porque ya Bitcoin se va a 200,000. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo evito. ¿Para qué? Para no entrar en ese 99% de las personas de los errores que hacen. Acuérdense que los que mueven dinero en este mundo es el 1%. O sea, los millonarios del mundo es el 1%. Si no me equivoco, los billonarios del mundo es de ese 1% como el 4%, el 10%, no recuerdo. Entonces es cuestión de tener lógica y no pensar como la multitud. En este caso, vuelvo y les repito, todo el mundo estaba esperando el halving. Confunden el halving con el bull run. Eso es un error muy común y no es lo mismo en lo absoluto. Bull run es, por ejemplo, entre comillas, bueno, bull run es esto. Vamos a ponérselo aquí. Esto es bull run. Mira, esto es un bull run, en donde después del halving, ¿verdad? Bitcoin hizo estos movimientos, ¿correcto? Después del halving, o sea, estamos hablando de que el halving fue el 11 de mayo y el bull run se dio, fue después de, o sea, prácticamente año y medio, año y pico, o sea, 350 días consecutivos fue el bull run. Y sin embargo, si nos vamos un poco más técnico, literal, el bull run fue después de aquí a aquí. El bull run empezó 148 días después del halving. Entonces, eso ustedes lo ven así chiquitico. Pero es cuando tú estás en el momento presente, lo estás viendo de esta manera y nunca te imaginas que va a ser tan pequeño como lo estabas viendo. Entonces, imagínate que el bull run fue aquí. Entonces, subió 20% y después eso mismo que subió terminó bajando 15%. Entonces empieza el FOMO de que no va a bajar o va a subir, no se sabe. Esto es un patrón muy común en Bitcoin. Bitcoin lo hace mucho, le llaman el Bart Simpson. Le llaman este patrón. Es como la cabeza de Bart Simpson. Es normal, es muy conocido que Bitcoin hace eso bastante en varias temporalidades. Pero bueno, esto es más que todo también algo informativo para que vean y no caigan en FOMO. Sí aprovechen oportunidades de, como les digo, de Bitcoin respetar, ¿verdad? Esa estructura alcista, por ejemplo, es lo que te digo. Si Bitcoin llegase a reventar ahorita
el nivel, ahorita ya Bitcoin hizo este movimiento, hizo este impulso, dejó estos niveles, como les digo, que no son para mí estructurales. Entonces, esta caída te puede decir, mira, ¿sabes qué? Esto se va para abajo, ¿por qué? Porque aquí rompió estructura y ahora viene para acá abajo. Y te engañan y lo que hace es simplemente que sube. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, yo en mi caso utilizo mi herramienta de Fibonacci, veo que estos no son puntos estructurales, después les explicaré el por qué, pero al ver la estructura, mira como aquí me deja una presencia de compradores, ya aquí me deja más presencia de compradores, ya ahí estoy colocando y entendiendo de que no hay presencia de vendedores. Sin embargo, este tipo de velas te pueden confundir, este tipo de velas grandes te confunden, pero ya cuando te envuelve esta otra vela, por ejemplo, ya con este movimiento tú sabes que hay una presencia de compradores. Entonces son cosas de que, bueno, venimos del halving, normalmente lo que hace es subir después, pero acuérdate que, por ejemplo, de aquí del halving a que ya empezó el bull run, ¿verdad? De que prácticamente cuando ya tú te decides, de que dices, bueno, sí, ya hay una presencia fuerte de compradores, es más, si yo la vería como por aquí, esto aquí, pum, 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 yo diría que ya aquí ya tú confirmas. Y aquí tú confirmas que ya el precio no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque hasta te envolvió la vela que te estaba confundiendo, que era esta. Entonces, ciento, ¿cuánto dijimos? A ver, no, con esta vela. De aquí a aquí, el día del halving que pasó, o sea, fueron 162 días. Entonces, no entren en ese FOMO, ¿verdad? No entren en ese FOMO de pensar ya que no van a ver a Bitcoin en el precio actual que hay, cuando él pudiera agarrar y hacer este tipo de engaños, de este quiebre, para poder bajar, porque actualmente pudiéramos estar en este punto. Actualmente pudiéramos estar en este punto en donde la gente piensa que va a subir y termina bajando, salen de las manos débiles, le llaman a ellos, de las personas que están invirtiendo sin tener el control de sus finanzas y tener un buen manejo de riesgo porque no aguantan una caída. Y entonces ese tipo de personas a lo que hacen es venden los bitcoins por desesperación, por miedo, y es donde entran otra vez ellos, compran y se va el precio. Entonces son cosas que salen de las manos débiles, se le llama eso. Entonces sería bueno ver cómo reacciona, ¿verdad? Porque puede que quiera hacer ese patrón de Bart Simpson, en donde venga para acá, como les digo, niveles de soporte, sería bueno este punto para que ahora sí se vaya a la alza. Pero sin embargo, vuelvo y les repito, eso es si no toca este nivel y lo que hace es jugar aquí y quiebra. Si no toca, no, si no deja una presencia de compradores con velas. Entonces, ya en ese punto ya se cambiaría la cosa. Por ahora hay que ver cómo reacciona el precio. Darte ahorita una visión clara de lo que está haciendo no te la puedo dar porque mira, ¿ves? Estos son velas que ni siquiera te indican qué hay. O sea, esto es mecha por arriba, mecha por abajo y el cuerpo pequeño. Esto es una mecha por arriba, mecha por abajo, cuerpo pequeño. Mecha por arriba, mecha por abajo, cuerpo pequeño. Mecha por abajo, mecha por abajo. Esto es buenísimo porque hay una presencia de rechazo de vendedores. O sea, hay fuerza todavía de compradores, pero no todavía suficiente como para decir hay un control. Entonces, por ahora, vamos a ver cómo se comporta el precio. Sería buenísimo, como les digo, que aquí respete y se vaya a la alza y todos tirando como quien dice cohete, pero hay que ser realista, hay que ver el mercado con sangre fría, hay que hacer las cosas con calma y tener un buen manejo de emociones en este tipo de cosas, no caigan en FOMO. Sería bueno ver también el comportamiento de las altcoins, a ver cómo se comportan. Sería excelente ver algún tipo de... Recuérdense que, por ejemplo, cuando Bitcoin cae, caen ellas aún más.
Entonces si Bitcoin cae un 30%, por ejemplo de aquí a aquí, ahí sí como 30%, entonces podemos ver una caída fuerte también en las altcoins, aún más de ese 30%, o sea, siempre normalmente es el doble o hasta más. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso. Entonces, de más está decirles, les seguiré informando a ver cómo se comporta el precio estos días y sangre fría, cero emociones, no caer en el desespero ni en las noticias, ni que Bitcoin se vaya a 200.000. Bitcoin, acuérdense que es una criptomoneda en donde está limitada, solamente hay 21 millones de Bitcoin, de los cuales hay millones también perdidos, de los cuales todavía de esos 21 millones no se han minado los 21 millones todavía. Entonces son cosas de que nos indica que ya no es como el dinero que tenemos actualmente, que por ejemplo antes el dinero era basado a el valor en dólares, en oro. Entonces ni sabemos en realidad si la cantidad de oro que dicen tener los gobiernos es verdad, ni sabemos tampoco la cantidad de dólares que hay en flujo en la calle, en el mundo. Entonces es cuestión de algo de que no se puede controlar, y esto entre comillas, y esto entre comillas sí se puede controlar. Entonces son cosas que nos pueden indicar a nosotros que es un negocio de oferta y demanda. O sea, es algo de que si cada vez hay menos Bitcoin a la venta, eso quiere decir que nos eleva el precio porque hay más personas necesitándolo y no lo pueden obtener a un precio económico. Entonces es donde empieza la oferta y la demanda. En este caso es muy importante saber el por qué sube Bitcoin, y es por eso mismo. Entonces estamos conscientes que mientras menos Bitcoin hay al público a la venta, más personas van a hacer que suba el precio porque lo quieren comprar y no hay. Entonces son cosas que, como es limitado, no ilimitado, nos ayuda a nosotros a saber y a predecir de que pueda llegar a un buen punto en un futuro por la limitación que tiene. No es como las, por ejemplo, monedas que tienen su supply, o sea, la cantidad de monedas que hay es ilimitada, prácticamente lo que es el dólar. Entonces, no se sabe cuántos dólares hay. Tú puedes llegar al banco, tener 10 millones de dólares en virtual y los quieres en efectivo, bueno, te lo dan, pero eso imprimen y eso es una locura. Entonces, es algo que nadie sabe y todo el mundo lo necesita. Entonces se viene la inflación y mil cosas más, un tema demasiado complejo para explicarlo así de rápido, pero para que entiendan uno de los motivos por el cual Bitcoin, si yo lo veo llegando a precios súper bien. Aquí tendría que colocar un gráfico en el semanal para ver qué tal y poder dar una mejor proyección. Ok, perfecto. Aquí yo colocaría el gráfico de esta manera. Bitcoin un futuro, como les digo, no piense que esto va a ser así todo el tiempo. Esto puede, obvio, como puede pasar, y si no, pudiera venir a retroceder estos niveles, estos precios, ¿verdad? Que sería algo, bueno, ahí pueden ligar guerra, mil cosas que puedan pasar para poder desestabilizar la economía mundial, como para que el precio pudiera llegar a estos niveles. Pero de ser así es buenísimo, por ejemplo, ahorita que Bitcoin ya rompió este nivel, que era uno de los más importantes que rompiera. Entonces ya al romper este nivel
vemos que en un futuro Bitcoin pudiera llegar a los 150 mil dólares tranquilamente. En un futuro. Entonces son cosas que, por ejemplo, ¿en qué me baso yo, Jesús? ¿Por qué tú dices eso? Ok. Miren qué pasó, por ejemplo, aquí en este punto. Bitcoin de punto A a punto B, los niveles que tocó de Take Profit fueron los 50.190. Después de aquí, ¿qué hizo? Obvio, estos son precios que hacen que más de uno, estos son precios que hacen que más de uno entre en FOMO y compren estos niveles, que eso es lo que tienen que evitar a toda costa, evitar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para no hacer el video más largo, espero que bueno ya tengan un poco de más información sobre lo que pueda suceder ahorita en el transcurso del halving. Vamos a ver qué tal, cómo se comporta el precio. Y como les digo, ojalá que suba. Hay que ver cómo se comporta, ojalá que suba a estos niveles de los 83.000, 81.200 por esta zona. De no ser así, ya sabemos ya cuáles son los puntos donde podemos pensar en volver a entrar o invertir en Bitcoin. Así que, let's go. Tanta información que hay ahorita en redes sociales que desinforman, o personas que hablan cosas absurdas, que no tienen ninguna noción en realidad del por qué dicen los precios o en dónde pudiera estar ahorita el mercado. Entonces no está de más compartir esta información educativa para que todos tengan conocimiento y podamos tener un poco más de noción y no perder dinero al momento de invertir. Siempre se arriesga, siempre cada inversión tiene su riesgo, pero no es lo mismo cuando arriesgas con algo ya planificado, estudiado, me explico, algo bien organizado, a invertir a lo loco. Entonces, así que let's go, cuídense.